Bueno, muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña. Reciban una cordial bienvenida a esta presentación del libro Raúl Padilla, un álbum de vida, en el marco de la 38ª edición de esta Feria Internacional del Libro. Y bueno, pues para llevar a cabo esta presentación me da muchísimo gusto presentar a Carla Alejandrina Planter, nuestra rectora electa, quien será presentadora el día de hoy, para quien pido un fuerte aplauso. Y bueno, también este panel de lujo, quien estará también ayudándonos con esta presentación, a nuestro recién estrenado presidente de esta exitosa Feria Internacional del Libro, al maestro José Trinidad Padilla López también. Otro aplauso. Qué bonito, pues le aplaudieron más que a la rectora, eso no lo hagan nunca. Es un errorzazo, Carla. El 1 de abril, te voy a anotar todos los que estuvieron, Carla. El 1 de abril vamos a ver con ustedes, a ver si siguen aplaudiendo más a otras personas. No, qué bonito aplauso. Y bueno, sin duda también a la directora del editorial, a Sairi Karp. Gracias, Sairi, por acompañarnos. Y bueno, yo creo que a un personaje de los más emblemáticos, ya una institución dentro de la institución, a nuestro querido don Rodrigo Martínez, un fuerte aplauso. Y bueno, yo simplemente quiero aprovechar para decirle a don Rodri que para mí ha sido un gusto contar con él estos 6 años, ¿no? Son más de 4 décadas fotografiando a los rectores. La hemeroteca de esta universidad se ha tomado con la cámara de don Rodri. Estamos investigando en qué computadora están las fotografías para algún día verlas. No es cierto. Qué bueno que ya hoy nos mostró las primeras en un libro. Y no es cierto, siempre es la broma, ¿no? Que dices, don Rodri, nunca hemos visto las fotos, ¿no? Algún día las veremos, cuenten con eso. Pero no, yo simplemente en verdad esa cámara que lleva don Rodri, que ya para los jóvenes suena como un artefacto rarísimo, incomprensible, pero para los que somos un poquito más viejos sabemos que es una cámara fotográfica, ¿no? Desde ese lente son más de 4 décadas que han capturado el día a día de esta universidad, y qué bueno que de esa cámara, que de ese registro, hoy salga este homenaje a la mente más brillante que ha pasado por la universidad, que es la mente de Raúl Padilla, y que hoy lo vamos a ver en este álbum de vida. Entonces, yo pido otro fuerte aplauso para don Rodri, porque realmente lo tiene bien ganado, ¿no? Y bueno, pues ya no sé qué me tocaba decir, pero era darles la bienvenida. Bienvenidos a la 38ª Feria Internacional del Libro, a esta presentación. Muchas gracias. Sí. Ya aquí dice. No, ellos van a tener y yo me voy a encargar de entregar. Buenas tardes a todos. Es un gran honor pues poder presentar el día de hoy este libro sobre Raúl Padilla, un álbum de vida, que pues es un orgullo absoluto para la editorial de la Universidad de Guadalajara haber podido publicarlo. Y pues además es un gran honor que nos acompañen el día de hoy Trinidad Padilla, presidente de esta maravillosa Feria Internacional del Libro, Carla Planter, nuestra próxima rectora, y el autor que por primera vez pasa de estar tras bambalinas a pararse frente a las luces, ¿no? Este libro pues es
un inicio. Bueno, el año pasado publicamos un libro donde están los textos, la palabra de Raúl Padilla, y este año nos dimos a la tarea de hacer una suerte de álbum de vida que además pues es muy difícil. La verdad es que la vida de Raúl fue muy rica. Para realmente contarla necesitamos una enciclopedia. Entonces, este libro, don Rodrigo y yo hicimos una revisión de sus fotos, porque la cantidad de fotos que tiene el señor Rodrigo es apabullante, ¿no? Donde narra pues justamente no solo la vida de Raúl, sino la vida de nuestra universidad. Y de ahí hicimos una selección arbitraria. Este libro es una selección arbitraria en donde hay muchas fotos que estoy segura que muchos de nosotros ya conocíamos, momentos, pero también se van a encontrar con fotos inéditas, momentos insólitos, porque el libro comienza cuando Raúl es candidato, o sea, ni siquiera es presidente de la FEG, sino cuando empieza su campaña para ser candidato de la FEG, después es presidente de la FEG, después cuando trabaja en Dixa y empieza pues a pensar en todas la transformación de nuestra universidad, después cuando es rector, y finalmente después hay una infinidad de proyectos en los cuales él participa y de los cuales pues es muy difícil pues tener en cuenta todo, ¿no? Además Raúl pues trabajó con muchísima gente, conoció a muchísimos políticos, conoció a muchos científicos, a muchos intelectuales, o sea, gente de todo tipo, gente que trabajó en el teatro, que trabajó en el cine, gente que trabajó, ¿no? O sea, es insólito la cantidad de historias, de momentos importantes que hay en este libro. Entonces tenemos aquí con nosotros pues dos de los grandes testigos, o sea que tuvieron el privilegio de acompañarlo, pues por un lado Trino como su hermano, ¿no? Que te tocó pues ir viendo cómo fue creando esto, cómo fue construyendo pues no sé, todas estas ideas que finalmente transformaron nuestra universidad, nuestra vida y bueno, y que hacen que seamos lo que somos ahora. Entonces quisiera que nos contaras un poco sobre esto. ¿Te paso este? Sí. ¿O quieres usar este? Bueno, muchas gracias, Airi. Bueno, antes que nada agradecer al rector general de la universidad por el apoyo que ha brindado. No solo a Rodrigo, obviamente también a Zairi, para que pueda salir este libro, porque hay muchas formas de narrar la historia, hay muchas formas de narrar la vida. El arte, pues no solamente se agota en la escritura, que es una buena manera de narrar, también se puede narrar a través de la pintura, a través de muchas expresiones, y una de ellas, muy importante, pues es la memoria gráfica, las fotografías que se van tomando a lo largo a veces de toda una vida. Hay ejemplos en la historia de archivos que visualmente, sin mucho texto, nos van platicando una historia de un país. Por ejemplo, pienso en los archivos de Casasola, que documentaron toda la época final del Porfiriato y toda la Revolución Mexicana, los distintos grupos que participaban, y a veces una imagen dice más que 1000 palabras. Este álbum yo lo conocí cuando apenas estaba gestando, porque un día me solicitó una reunión Zairi Karp, que quería hablar sobre la posibilidad de editar un libro con fotografías de Rodrigo. Le dije, bueno, sí, yo, ¿en qué los puedo ayudar? Entonces me dice, si me recibes te platico de qué se trata. Entonces se presentó en mi oficina con un altero así de unos folios grandes, de fotografías, cientos de fotografías. Me dice, es que estamos haciendo una memoria gráfica de la vida de Raúl. Quiere Rodrigo hacer esta exposición, tiene organizadas en forma cronológica las fotografías más antiguas que tiene de Raúl, desde que andaba en la FEG hasta pues recientemente.
pero necesitamos ver en algunas de ellas, hay personajes que aparecen allí que no sabemos quiénes son. Y a lo mejor tú te acuerdas de alguno de ellos. Bueno, aquí hay varios que junto con Raúl anduvieron todas esas andanzas desde la época estudiantil. Está Tonatiuh, está Alfredo Peña, varios de los amigos, Raúl Vargas, Chava Mena, así de los que veo tan solo a la pasada, que conocieron a Raúl. Y a lo largo de distintas épocas, pues Raúl efectivamente fue conociendo a cientos de personas y muchos de ellos participaron de manera muy importante en los proyectos que él iba hilando, que él iba tejiendo. Entonces, cuando me presentó todas las fotografías, le dije, pues hay un problema. Hay mucha gente que yo veo en estas fotos que conozco, y las conocí, interactué con ellos, pero no sé cómo se llaman. Te puedo decir cómo le decíamos a este cuate. Te puedo decir los apodos que tenía, que tenía este que está aquí, este de acá, en fin. Le dije, pero no a todos realmente los conocí por su nombre, y si conocí sus nombres, pues se me olvidaron, porque de muchos de ellos solo recuerdo los apodos. Entonces ya empezamos bordando sobre eso, dijimos, oye, qué bueno hacer una memoria que vaya mostrando gráficamente desde cómo Raúl inició su andadura dentro de la universidad. El álbum empieza cuando ya Raúl tendría más o menos unos 20 años, ¿no? 20, 21 años, que es cuando ya estaba con un grupo estudiantil más o menos consolidado. Yo en alguna otra ocasión he narrado cómo Raúl empezó a hacer su equipo de líderes a través del cine, con un cineclub, que nos presentábamos con un Bell & Howell, un proyector de 16 milímetros, y él se entrevistaba con los presidentes de las prepas y les decía, oye, soy Raúl Padilla, soy el responsable del cineclub político de la FEG. Ese era el puesto que tenía en el periodo de José Manuel Correa Ceseña. Dice, y pues estoy armando aquí un cineclub político, te quiero invitar a que formes parte de mi grupo. Entonces presentábamos una película, por ejemplo, armaba algún ciclo, cine de la revolución, la novela de la revolución, y todo, vámonos con Pancho Villa, todas esas películas, ¿no? de aquella época. Y al terminar les distribuía una hojita, desde antes les distribuíamos una hoja que previamente se había redactado, yo las imprimía en un mimeógrafo, y luego Raúl pues ahí se aventaba un discurso, platicaba con los muchachos, les encendía los ánimos, y al ratito ya había reclutado a un presidente, y luego a otro, y luego a otro. Y a la vuelta de un par de años ya traía una parvada de 20 o 30 líderes de prepas que luego pasaron a las facultades, y al ratito ya tenía sembrado en todas las escuelas de la universidad amigos, líderes que conformaban su grupo político. Bueno, aquí hay muchísimas de esas personas que participaron con él desde aquella época. Y hay unas fotografías que son muy interesantes, porque lo muestran a Raúl entrevistándose con personajes que realmente fueron personajes históricos en la universidad. Doña Irene Robledo, por ejemplo. Hay edificios que ya no existen, como el viejo edificio de la Escuela de Música y de Trabajo Social, que fue derrumbado en los 80s, y allí alguna vez fue la sede de la FEG, y Raúl allí iba también a entrevistarse con los estudiantes, una serie de cuestiones, y es una memoria que va mostrando o que va documentando lo que sabemos de Raúl por las historias que en distintos momentos se han platicado de él, o por lo que él mismo llegó a platicar. Primero, su ascenso al liderazgo de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Platicaba justamente esta tarde con una persona que no es de aquí sobre el tema de las bibliotecas, y les hablaba yo, por ejemplo, de cómo Raúl, siendo presidente de la FEG y en medio de un conflicto muy fuerte con el gobernador de ese tiempo, parece que poco han cambiado las cosas desde entonces, había un conflicto muy fuerte con el gobernador Flavio Romero de Velasco. Entonces Raúl quería hacer una biblioteca
un auditorio, porque no tenía auditorio el edificio de la Federación de Estudiantes, y un mural alusivo al golpe de Estado militar en Chile. Entonces estaban recién llegados todos, muchos grandes amigos y amigas del exilio chileno. Entonces dijo, pues me voy a entrevistar con el secretario de Educación para pedirle que nos ayude para hacer la biblioteca y para que pues, aquí que jale. El secretario de Educación lo recibió, se le ha de haber hecho algo inusual. Oye, pues un líder estudiantil de la FEG de Jalisco, que obviamente tenía ya, la organización tenía su peso y todo, lo recibió. Mucho después ese secretario de Educación platicaba y dice, pues llegó un cuate flaco, así con una barba a la Abraham Lincoln, porque no usaba bigote, nada más era la barba, y empezó a plantear el proyecto que tenía de hacer una biblioteca, de hacer un instituto de capacitación política, del cual fue director Alfredo Peña en algún momento, y toda una serie, porque quería politizar a los líderes estudiantiles. Él decía en aquellos tiempos, muchos de los líderes natos de la FEG, pues son líderes de barrio, son gente que no destaca precisamente por ser unos estudiantes brillantes, pero son líderes, y la FEG se nutría de líderes. Entonces, ya que no podemos o no sería deseable inhibirlos para que ellos lleguen a los puestos de liderazgo, hay que hacer algo para formarlos, para politizarlos. Para eso necesitamos que haya un instituto de capacitación con profesores muy prestigiados que den clases ahí. Rodríguez Lapuente, por ejemplo, era uno de ellos. Algunos de los amigos chilenos que estaban aquí fueron profesores, daban clases de historia sobre la Revolución Mexicana, sobre una serie de cuestiones, y quería hacer una biblioteca. Entonces organizó 1 kilómetro del libro, en donde consistía en poner un libro pegado a otro por la avenida Juárez, desde el centro, 16 de septiembre y Juárez, hasta el edificio de la rectoría, para con eso, que fueran donaciones, para con eso llenar la biblioteca, pero obviamente iba a ser insuficiente. Entonces se presentó con el secretario de Educación, le platicó la idea y el secretario de Educación prácticamente lo adoptó, y lo adoptó como amigo para toda la vida. Ese secretario era Porfirio Muñoz Ledo. Y Porfirio Muñoz Ledo le dijo, no hombre, a ver, yo te apoyo con lo que quieras, te voy a regalar toda la colección editorial de la colección CEP 70s que sacó el gobierno con él, que era un poco esa idea vasconcelista de llevar la cultura al pueblo. Él promovió una edición de grandes obras, reeditó obviamente todas las obras de los autores clásicos, pero no solamente de literatura, de filosofía política, de ciencia, de toda una serie de cuestiones, y le regaló a Raúl la colección completita para la biblioteca, pero además le dijo, yo voy a inaugurarte el auditorio y el mural y toda esa cuestión, y sirve de que yo voy a hacer que el gobernador vaya ahí al edificio. No, le dijo, no, pues va a estar complicado, pero porque hay mucha confrontación con él. No, no te preocupes. Entonces, Porfirio Muñoz Ledo prácticamente, bueno, no lo obligó, pero amistosamente lo persuadió de que lo acompañara a él, secretario de Educación, a que lo acompañara al edificio de la Federación de Estudiantes a inaugurar el auditorio, a inaugurar todo eso. Y ahí ese momento está captado con una serie de fotografías aquí, en donde aparecen, entre otros, maestros como Rodríguez Lapuente, estaba, bueno, Enrique Zambrano, que era el rector de la universidad en ese tiempo, el propio Porfirio Muñoz Ledo y todo. Y es una memoria gráfica que da cuenta de esos momentos, y de que nos recuerda a quienes conocemos las entretelas todo lo que hay detrás, o todo lo que hubo detrás de esos momentos. Entonces, este libro es un libro que necesariamente tendrá que servir de base para ilustrar
si el fotógrafo que es el dueño de los derechos de autor lo permite, para ilustrar ya narraciones que puedan surgir detrás de cada uno de esos episodios. No me quiero extender mucho en esto porque son tantas las anécdotas que les podría contar de cuando después de ser presidente de la FEG inventó crear, se la propuso a Enrique Zambrano, crear una estructura para impulsar una de las funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara, que en ese tiempo pintaba muy poco en el presupuesto. Él decía, el presupuesto de la universidad se va 85% en la función de docencia, lo cual era lógico. Eran principalmente escuelas, facultades, etcétera. Solamente un 10%, cuando mucho, para la investigación. Y para arte y cultura y difusión cultural y todo, menos de un 5%. Dice, esto está demasiado desequilibrado. Pero primero, y esto es algo que poca gente sabe, porque creen que lo de la promoción de la cultura es un asunto en el que siempre estuvo en la mente de Raúl desde aquellos tiempos, sí, pero primero le dio prioridad a lo que él consideraba prioritario. Tenemos que impulsar la formación de esa masa crítica de estudiantes que luego vayan a estudiar una maestría, un doctorado, que se formen para formar programas de posgrado, para generar un núcleo de investigación científica en la Universidad de Guadalajara y que nos permita que la universidad tenga una base para ser también una universidad de ciencia, que promueva la ciencia. Y creó el Departamento de Intercambio Académico, que luego fue el Departamento de Intercambio Académico y Superación Académica. Después ya vendrían toda una serie de proyectos que todo mundo los conoce aquí. Digo, no me detengo mucho porque no quiero abusar del micrófono, pero en este libro, sobre todo los que son de cierta edad, digamos más cercanos a mi generación, encontrarán allí a muchísimos conocidos, o quizá se encontrarán allí mismo en alguna de esas fotografías, y con toda seguridad les traerán muchos recuerdos. Y Rodrigo, yo te felicito porque esta es una labor de toda una vida, es una labor que has venido realizando con mucha constancia, con mucho arte y con mucha oportunidad. Toda nuestra generación te debe a ti el ser el resguardante de esta memoria histórica, y espero que todo ese material que tú tienes y mucho más que sé que no está aquí pueda ser utilizado para ir reconstruyendo esa historia, esa narrativa de lo que fue, no la historia de la vida de un personaje. Aquí se refiere a Raúl Padilla, pero en realidad en la figura de Raúl Padilla se está narrando la historia de toda una generación de universitarios. Raúl estaba lejos de considerarse a sí mismo el hacedor de todas las cosas. Él se sabía líder de una generación de muchos universitarios y siempre reconoció que fue una obra colectiva esta vida que está narrada aquí. Felicidades, Rodrigo. Pues quiero recoger esta propuesta que nos hace Trino ahorita y pensar en que pudiéramos, tal vez, Carla, crear un acervo fotográfico de la universidad donde toda la comunidad universitaria pueda tener acceso a ese acervo, que convenzcamos definitivamente al señor Rodrigo que nos dé sus fotos. No, claro que sí, porque es una historia sumamente importante para todos. Es importante para esta comunidad universitaria conocer su propia historia, ¿no? Para fortalecer la identidad y pues saber de dónde venimos y entonces definir a dónde vamos, ¿no? Porque también
mencionaba ahorita Trino, o sea, la preocupación que tenía Raúl por la parte académica, cómo fue creando los patronatos en las distintas zonas del estado para poder crear los centros universitarios. Digo, porque no tenemos fotos de los centros universitarios, pero sí tenemos fotos de esta etapa donde él se fue reuniendo con distintas personalidades y fue creando estos patronatos para crear los centros, cómo se cruzó con Salinas de Gortari, entonces presidente del país, pusieron la primera piedra de Tepa, ¿no?, del Centro Universitario de los Altos, y luego, bueno, cómo fue explicando este proyecto de la Universidad de Guadalajara al gobierno federal, cómo fue consiguiendo fondos, etcétera. Entonces, no sé, Carla, si quieres, te cedo la palabra. Y tomo la propuesta absolutamente y tratemos de convencer a don Rodrigo que sí nos dé las fotografías, porque efectivamente el tema de que uno cuente la historia, y yo aquí hay varios actores a los que les he dicho que tienen que escribir, porque es muy importante, porque así se sabe cómo se van construyendo las instituciones, la vida pública con todas sus complejidades. Y por supuesto, la fotografía es un medio maravilloso que nos recuerda que la memoria no es un tema estático, sino que es una reinterpretación continua en función del tiempo en que se lea. Las interpretaciones, las visiones van cambiando. Trino decía al final algo que a mí me gusta mucho resaltar y que se ve en este libro, y que es a Raúl Padilla como persona pública, pero como una persona pública que tiene como característica a lo largo de todos sus años un espíritu comprometido con lo colectivo y con lo comunitario. Eso está permanentemente ahí, ¿no? Este libro es una especie de diálogo entre el licenciado Padilla y el colectivo, una interacción en la que él se refleja en la comunidad y la comunidad se refleja en él. Muchos de los que están aquí efectivamente se ven, están en este libro, ¿no? Las imágenes nos permiten una narración distinta a la que nos solemos contar o nos suelen contar, ¿no? El papel que don Rodrigo juega es un papel discreto a lo largo de estos 46 años, pero es un papel fundamental, ¿no?, que va relatando efectivamente al licenciado, pero al licenciado constructor, al licenciado dialogante, al licenciado, fíjense, aquí casi todas las fotografías vienen acompañadas con alguna cita. Yo quiero, la perdí, se me hace. Quiero resaltar una que me encanta, que tiene que ver con su entendimiento de la importancia que tiene discrepar. Eso me parece maravilloso, y que siempre fue defensor de la discrepancia. Cuando él veía, y aquí está Mara, y hay un caso en el que 5 personas que estábamos con él coincidimos en la misma posición. A él le pareció muy sospechoso eso, muy sospechoso, y entonces fue exactamente como el motor para hacer lo contrario de lo que opinábamos todos, ¿no? Él celebraba la diferencia, la discrepancia, y aquí van a ver varias manifestaciones, no solo en las que él participa, sino que le hacen a él. Y hay carteles que dicen mentiras y libertad y no sé qué, y fuera el rector, exactamente. Y entonces, qué mal que la perdí, pero él contesta y dice: la discrepancia no solo es importante, la discrepancia es necesaria. Y la verdad es que hay tan pocas personas que son capaces de entender que la discrepancia, aun cuando nos moleste y nos fastidia, lo que hace es enriquecer, como él, legitima. Yo trabajé en los medios de comunicación, y si hubo una persona que jamás nos trató de coartar la libertad de expresión, fue el licenciado Padilla, aunque un día salió muy enojado y dijo: en ningún lugar me pegan como en mi propia casa, ¿no? Pero bueno, ese es el espíritu, y aquí se refleja, se ve
un tránsito muy interesante porque se ve al Raúl Padilla revolucionario, este joven de 20 años que está en el 72, en el 72, en el Salvador Allende, cuando vino Salvador Allende y dijo esa frase famosísima, a ver si la digo bien, si no, cualquier joven que no ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Bueno, ahí estuvo el papel que jugó con los chilenos, con los nicaragüenses, con los peruanos, en fin, fue con los salvadoreños, por supuesto. Fue un hombre que trascendió en todos los sentidos, fue más allá de los muros. Y entonces vemos ese papel revolucionario hasta cómo va migrando a un papel ya más institucional, ¿no? Y luego una persona que se apasiona y se entrega a lo cultural. Sus grandes proyectos, Trino no contó esta historia que a mí me gusta mucho, de su pomposo centro cultural, ¿cómo se llama? Don Quijote, ¿no? Que es el cimiento y la base que hay en esa cabecita que no se ponía en paz, empezó a germinar de a poco para terminar en lo que hoy tenemos como el Centro Cultural Santander, ¿no? Entonces, la fila y se le ve igual conversando con grandes intelectuales, con grandes literatos, así como, ya lo decían Carlos, expresidentes, exgobernadores, exsecretarios, con actores y actrices, con premios Nobel. Era un arco amplísimo en el que él se desarrollaba y en el que él podía participar. Pues bueno, eso está aquí. Pero hay una cosa muy linda que yo creo que esto tiene que ver tanto con la editora como con el autor. Y tiene que ver, miren, vean el papel. ¿No se les hace como un periódico? No. Bueno, a mí me gusta este tema de la elección del papel y el blanco y negro, como un tema, como pareciera que estamos frente a un relato periodístico que nos va contando una historia y que estamos frente a algo que los jóvenes a lo mejor no saben qué son, pero se llama periódico, ¿no? Y entonces, por la textura, ¿no? Entonces, eso es una maravilla que a mí me gusta mucho, es como estar frente a un reportaje, ¿no? Entonces, lo cual celebro absolutamente. Miren, aquí están gritándole mentira, ¿no? Y los dejaba que gritaran. Dice, la toma de la rectoría, ajá. Fíjense, aquí está. La universidad es un espacio natural para la expresión de lo diverso y la confrontación pacífica y civilizada de las sanas diferencias, ¿no? No sé, yo creo que a mí y más en estos tiempos me parece, en estos tiempos polarizados de ruido, que a veces parece que es el fracaso del pensamiento, recordar que existen hombres que son capaces de esto, al final son estos hombres los que son verdaderamente constructores de la paz. Y eso me parece fundamental en tiempos en donde el ruido no nos deja escucharnos, ¿no? En donde ser diferente es castigado, en donde ser distinto es motivo de tratar de aniquilar a otro. Y bueno, pues dice, la FIL, y esto va con dedicatoria para mucha gente, la FIL ha defendido siempre la libertad de pensamiento, el derecho de los escritores a crear mundos, pero también a cuestionar lo que viven. Ese era el licenciado Raúl Padilla López. Y ahora le vamos a ceder la palabra a don Rodrigo, que hemos trabajado juntos pues más de un año, ¿verdad? Como casi 2 años construyendo este libro, buscando en los archivos, ¿no? Tomando nota, revisando fechas, ¿no? Decidiendo cuál iba a ser el armado. Y pues, don Rodrigo, usted tuvo ese privilegio que creo que nadie más, ¿no? Tuvo de estar a su lado tanto tiempo.
Sí, sí, efectivamente. Yo quiero decirles a todos los que están aquí que es familia universitaria, que somos personas que queremos al licenciado Raúl Padilla, que trabajar con él fue un placer para mí. ¿Por qué? Porque nos ponía a trabajar duro. Salíamos a las 7 de la mañana, regresábamos a casa, no teníamos carro, andábamos en camiones, a las 10 de la noche. ¿Qué pasaba con todo eso? Pues nos daba gusto seguir trabajando con él. Cuando él, después de ser presidente de la FEG, fíjense lo visionario que era, porque yo me di cuenta hasta cuando fue rector. Me dijo, cuando terminó el evento de que ya entregó la presidencia de la FEG y todo, pues yo como siempre lo seguí. Y ya se iba y le dije, presidente, ¿yo qué? Y se me quedó viendo así, su mirada, clásica mirada. Dice, tú quédate aquí. Dije, pero me van a correr, nadie te va a correr. Bueno, pasaron los años. Fuimos cuando fue presidente de la CJM, ahorita les digo por qué me di cuenta que era visionario. Fuimos a apoyar a los estudiantes de Tepic y ahí andábamos organizando la marcha y todo. Eran como las 5 de la tarde, se arranca la marcha y yo adelante. Se me acerca un estudiante de Tepic y me dice, tengan cuidado, al parecer hay francotiradores en el lugar donde va a ser el mitin. Y yo dije, ay caray. Entonces me fui con el licenciado, el presidente de la CJM, Raúl Padilla, y le dije, muy despacio, dije, oye, licenciado, al parecer está pasando esto, hay francotiradores, allá al fondo, cuando lleguemos allá. ¿Y qué creen que me dijo? Tú camina adelante. Y ándale que, pues yo seguí adelante, yo dije, volteando para todos lados. Sí. Y efectivamente, como yo iba adelante, alcancé a ver el edificio que estaba enfrente donde iba a ser la Cabecitas. Así era a las 5:30 de la tarde, nublado, estaba lloviendo y se veían las Cabecitas. Tomé fotos de eso. Obviamente en aquel entonces no había tanta tecnología para de cámaras y todo eso, no había drones. Entonces pues yo dije, bueno, pues le voy a tomar fotos aunque sea antes de que disparen, ¿no? Y resulta que no era, estaban vigilando nada más. Bueno, entonces ya cuando dejó la presidencia de la CJM, pues yo seguí ahí, ¿no? Ya en la FEG, estaba trabajando con todos los presidentes. Bueno, cuando en el 88 me mandan a hablar, ya vente para acá. Yo dije, bueno, pues lo que tú digas, ¿verdad? Entonces llegué y a la junta, había una junta que yo no sabía ni de qué se trataba, porque yo les digo una cosa, cuando están los dirigentes, yo soy muy callado, muy discreto, me gusta ser discreto. Entonces me quedé callado y al último me dijo, ¿qué hubo? ¿Dónde andabas? Dije, pues ¿dónde me dejaste? Dice, ¿ya sabes de qué se trata? Dije, no. David, platica con él. Y me dijo, David, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahorita? Dije, pues me gradué de Derecho y pues estoy tratando de levantar un despacho. Dice, a partir de ahorita deja tu despacho, lo que tengas de despacho, deja todo y te incorporas con nosotros. Le dije, ¿así de fácil?
Le dije, pues me costó trabajo. ¿Te vienes con nosotros? Bueno, pues. Dice, para empezar, desde ahorita mismo, te digo que el licenciado va a ser rector. Me quedé así como que, cabrón, ¿no? Trabaja rápido. Trabaja rápido, mi patrón. Dije, bueno, no, está bien, dije, ya sabes que le entro. Y ya me dijo, para empezar, dice, vamos a ocupar 2 álbumes de fotografías forrados en piel con el logotipo de la universidad, nada más. No, pues como álbumes de fotografía, ahorita se consiguen rápido, pero en aquellos años pues no. Y ahí anduve, busqué quién me los hiciera. En Tlaquepaque me encontré un artesano que me los hizo. Ya se los llevé, aquí están. Ok, dice, mira, en la toma de posesión vas a hacer 2 álbumes de fotografías. Dice, las tomas, las revelas y las haces y te subes al despacho del rector. Ahí va a estar platicando él con el gobernador. Le vamos a entregar un álbum. Y yo escuchando dije, ¿qué cree? Dice, le vamos a entregar un álbum al gobernador y un álbum al rector. Le dije, ¿sabes cuánto tiempo me estás dando? Dice, haz lo que tú puedas, lo que tú quieras. Te vamos a dar posesión del laboratorio fotográfico de la universidad. Y tú elige tu personal, qué van a hacer cada quien. Bueno, terminamos, empezó la ceremonia de la toma de posesión. Y yo tenía 3, 4 personas que me estaban ayudando. Revelar y hacer, platicar. Hicimos los 2 álbumes. Y el gobernador, yo lo escuché, le dijo a Raúl, al rector, perdón, porque yo le hablaba de tú todo el tiempo, pero ya en público era el rector. Y le dijo, felicítame a tu fotógrafo. Nunca me felicitó. Sí, de veras. Y yo no le podía reclamar nada porque era el rector y era mi jefe, ¿no? Entonces, me debes una felicitación. Pero era un placer trabajar con él. Muy, muy a gusto. Yo he escuchado que dicen que es una mente brillante. Brillantísima, diría yo. Porque en el 90, en su primer informe, estaba el conflicto en pleno. Había manifestaciones serias afuera del Paraninfo y adentro. Y yo entraba y salía tomando esas fotos. Entonces yo lo veía trabajar, lo veía trabajar. Y yo decía, no, pues ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para hacer todo esto? Porque atendía en pleno conflicto, atendía a la prensa, atendía a rectoría, que no es nada fácil, ¿verdad, señor? Sí, no. Bueno, atendía el conflicto en sus formas, sus diferentes formas. ¿Cuáles eran esas? El área estudiantil, el área laboral, el área académica del sindicato. O sea, yo decía, pues ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Y yo le pregunté, se me ocurrió preguntarle, porque pues yo lo admiraba mucho, porque me dio pues la oportunidad de trabajar con él. Y un día me dijeron, tienes que tomarle una fotografía al rector, que las ocupa para pasaporte. Entonces yo dije, sí, ¿a qué horas? Unas 2 horas. Me fui por mi equipo, lo planté ahí en la sala de rectores, llegó y se sentó. Le dije, tomé sus fotos. Y me acerqué y le dije, oye, tienes mucho trabajo, ¿verdad? Se me quedó viendo así, le dice, ¿cuándo no? Dije, está bien, pues, te enojes. Y bueno,
Pero sí, de veras, para mí fue un hombre fuera de serie, como una vez me dijo un doctor, ajeno a la universidad, ajeno, así. Yo le pregunté qué opinaba de Raúl Padilla, sin conocerlo, el doctor a Raúl Padilla. Me dijo, es un hombre fuera de serie. Dije, estoy de acuerdo con usted, porque yo le iba a reclamar, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces, todo eso y todas esas experiencias, pues me dejaron un grato sabor de vida. Me enseñó a ser discreto, que no avanzara yo por un lado equivocado, nada, no. Él siempre, y yo le agradezco mucho a él, porque me depositó su confianza en más de 3, 4 ocasiones. Primero cuando empezó y me dijo que sí, que me quería yo hacer cargo de sus fotos en aquellos años, en el 76. Y me le dije, pues sí, cómo no, con mucho gusto. Cuando nos fuimos a una reunión para preparar la campaña, pues me dijo, súbete, y me subí. Ahí vamos a su casa, a Montecassino, ¿verdad? Sí. Montecassino. Y ahí nos sentamos, lo mismo hice, calladito. Y por ahí había una persona que se coló, no sé quién le invitó a la junta, que dijo, lo que es de fotografías, conmigo. Y Raúl se le quedó viendo así como, dice, no, si las fotografías, de fotografías se trata, va a ser con Rodrigo. Y yo dije, Sí. Y en otra ocasión, les estoy hablando de las veces que me depositó su confianza. Estaba yo tomando una fotografía de contadores públicos. Era un montón de gente, un mundo de gente en las. Y el padrino era don Gabriel Covarrubias Ibarra, el presidente municipal en ese tiempo, con muy buena relación con Raúl, muy buena. Y tardó tanto el señor en llegar que no se cayeron los muchachos, ras para abajo. Y yo me quedé así como helado, dije, ay, cabrón. Y yo parado ahí, y ya bajó Toño Magallanes, ¿te acuerdas de Toño Magallanes, que era ese director de servicios generales en aquellos tiempos? Bajó y, ¿qué pasó? No, pues pasó esto y esto y esto. Espérame. Y fue, él le habló por teléfono a Raúl, el rector, pues, estaba en Baja California. Y ya bajó otra vez y lo dice el rector, que te saque de aquí. Ahora. ¿Está bien? Vete, ya vete. Pues ya me voy. Pero pues yo me iba con la pena de lo que había pasado, ¿no? Pero no sé, después don Gabriel Covarrubias también en el acto académico dijo, lo trató como un accidente. Pero sí, o sea, para mí es un honor de veras estar presentando este libro, porque es una trayectoria conjunta con el licenciado Raúl que marca una vida para mí, para él, que yo una vez le dije a Desiree, le dije, a mí me gustaría morir antes que él. Y luego me dijo Desiree, no, ninguno de los dos mejor. Y hace poco yo le dije, pues me ganó, pero me hizo trampa. Pero muy lamentable su ausencia, de veras. Yo lo siento mucho porque pues fui un fiel seguidor de él. Muy fiel, de veras, porque a mí cuando estaba el conflicto y todo eso, el segundo conflicto incluso que se vivió, que en una entrevista que me hicieron me preguntaron que cuál de los dos había sido más difícil. Y yo dije que era el segundo. Dije, porque
En la primera pues era una discordancia entre pares, ¿no? Entre estudiantes de la misma universidad y todo, pero en la segunda estaba difícil porque había manos muy difíciles de entender, bueno, lo voy a decir, estaba el cardenal, que estaba Emilio González Márquez, estaba el gobierno metido. Y yo dije que era el segundo. Pero entonces yo, como les iba diciendo, en este libro me dio mucha tristeza cuando yo estaba viendo las fotos, escogiendo las fotos. Y le voy a decir una cosa a todos ustedes. Muchos me dicen que no ven las fotos, pero ni yo las veo. No, de veras, ni yo las veo. Porque tomo un evento, voy y descargo, pero no reviso. Entonces ni yo las veo. Entonces cuando me puse a elegir estas fotos, yo iba viendo las fotos, dije, hijo, ¿cuánta foto tengo de este hombre? Tengo muchas, de veras, muchas fotos de él. Cuando las va a dar para publicarlas. Así es. No, vamos, con mucho gusto. No. Dije que con mucho gusto. Con mucho gusto, en la medida de lo posible voy a colaborar. Una medida, en toda la medida. Vamos a hacer eso, vamos a hacer una historia completa no de licenciado Raúl, sino de todos. De toda la universidad. De todos los que tengo. Sí, de toda la universidad. Estoy aquí frente al rector y aprovecho para decirle, señor rector, gracias. Gracias por haberme dado esa oportunidad el relevo generacional. A mí, yo decía, bueno, puro chavo, ¿no? Puro muchacho. Yo también soy muchacho, pero me muy a gusto con usted, señor. Muchas gracias, de veras. Pues, Gracias. muchas gracias, señor Rodrigo. La verdad es que creo que todos vamos a disfrutar y apreciar muchísimo esta memoria fotográfica que es la puntita del iceberg de la cantidad, ¿no?, del acervo fotográfico que tiene el señor Rodrigo y que es muy importante para la universidad y que sí tenemos que construir. Y muchísimas gracias, rector. Gracias por el prólogo, ¿no?, de este libro, gracias por la presentación y bueno, Carla, muchísimas gracias, Trino también, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Voy a hacer el comercial, hay libros a la venta aquí afuera, hay libros a la venta en el stand, en el pabellón de la Universidad de Guadalajara, los invito a hojearlo, a comprarlo, a difundirlo, para que pues toda nuestra comunidad conozca esta importante historia que es de todos nosotros. Mil gracias. ¿Me regalan una foto?